Amén. Bueno, vamos a presentar al expositor de esta noche, el doctor Alberto Sánchez Pérez, ¿no? Él estudió en lo que fue el Instituto Bíblico Superior de las Asambleas de Dios, tiene título en Teología, Literatura Bíblica, en el Seminario Bíblico Andino, estudios de misiones en la Facultad Orlando Costas, estudios de posgrado de maestría en Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en Ministerio de la California Biblical University, es doctor en Teología del Seminario Teológico Bautista de Landmark, es bachiller en Psicología Cristiana de la Universidad del Nuevo Pacto, bachiller en Educación de la Universidad Privada San Pedro, licenciado en Educación de la Universidad San Pedro, es actual director académico del Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano del Perú, y es dedicado al Ministerio de la Enseñanza en diferentes seminarios desde hace 25 años, incluidos los diplomados que realiza la Sociedad Bíblica Peruana. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Alberto Sánchez con el tema Formación del Nuevo Testamento. Adelante, profesor Alberto. Gracias, hermano Pablo, gracias por todo y buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que están en esta oportunidad, y entiendo que es una reunión continental, ¿no? Estamos de diferentes lugares y, bueno, desde su lugar, pues un saludo para todos desde aquí de Perú y compartir con ustedes un tiempo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite también y hablarles de un tema de alguna manera. Vamos a hablar de la formación del Nuevo Testamento, que básicamente tiene que ver con lo que se conoce como el canon bíblico, ¿no? Que es una de las pautas que necesitamos conocer o plantearnos siempre cómo fue formado el Nuevo Testamento, de qué manera ha sido escrita bueno, de qué manera se formó lo que conocemos como Biblia también. Y de hecho, aquí el Antiguo Testamento también es importante, pero en esta oportunidad queríamos plantearnos este aspecto. ¿Por qué? Porque si bien la Iglesia tuvo su momento con lo que llamaríamos la formación del mensaje a partir del mensaje de Jesús, ¿no? Y hay varios antecedentes, por eso que tenemos que realizar o ver aquí. Tenemos, por ejemplo, esta etapa que se le llama a algunos etapa del interperiodo o época intertestamentaria. Así lo conocemos, pero en realidad nosotros teníamos que tomar en cuenta una cosa, que en cuanto a la revelación había una continuidad, no hay un corte, porque si vamos a esta línea del tiempo, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que ocurrieron en el proceso para desarrollar el mundo del Nuevo Testamento, ha habido muchos elementos digamos, de desarrollo que nos lleva a encontrarnos con un mundo diferente a lo que fue por lo menos desde la cautividad, ¿no? Y aquí está justamente en esta línea el aspecto, no está lo de la cautividad, pero está más o menos por este lado, ¿no? Y cómo luego de volver de la cautividad, entonces comienza el mundo israelita a formar sus instituciones, a formar su concepción, reestructurar lo religioso y también formar todo lo que corresponde a sus libros sagrados, a ir preservando el texto y la palabra que había dado Dios. Y entonces todo este tiempo que llamamos de silencio en algunos momentos, no, en realidad no había un silencio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento de la Septuaginta
es decir, la versión griega, se desarrolla por esta época, ¿no? Entendiendo que el texto hebreo también estaba en formación, no estaba todo todavía completo. Según los judíos, se dice que no hay un canon, para ellos el concepto de canon no existe, pero sí una recopilación de estos escritos que ya para esa época más o menos había una cierta tradición que los escribas que tradujeron la Septuaginta ya en Alejandría fueron los que trabajaron esto y agregaron algunos libros que no estaban en ese momento. Entendiéndose que todavía no había oficialmente una lista de libros del Antiguo Testamento, ¿no? En medio de eso encontramos los conflictos de guerras de liberación por las luchas, porque Siria había invadido Jerusalén y los macabeos pues tratan de librarse de ellos y hacen las guerras de independencia. Hay conflictos políticos, son liberados por Judas Macabeo y viene entonces el tiempo de la celebración y de la rededicación del templo, porque en esta época también hay la reconstrucción del templo, ¿no? Que había quedado pues destruido, ¿no? Con la invasión de Babilonia. Ahora, ya con un templo restaurado, con el texto sagrado, que ya por ahí había ya la traducción de que había la ley, los escritos no, perdón, los escritos, los profetas y los profetas eran los libros o las secciones que tenían, que algunos que estudian esto dicen que no hay ese indicio, pero por lo menos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lucas no menciona eso y esa división, y que van utilizando por lo menos ese elemento. Bien, ¿por qué hablamos acerca de esto? Porque esto es una base, eso es lo importante para trabajar todo lo que viene a ser luego la formación. En el mensaje, Jesús, por supuesto, nos da el mensaje, nos trae el Evangelio del Reino, ¿no? Y Jesús no escribe nada. Jesús no escribió ningún mensaje. Todo es escritura de los discípulos, ¿no? De aquellos que estuvieron con el Señor y que recrearon la historia, que dieron a conocer la historia y que más que historia desarrollaron el mensaje en medio de esos acontecimientos que ellos están describiendo, porque fueron testigos oculares en algunos casos o también dedicados a, a recopilar esta historia y ponerla en orden, como dice Lucas. Viene después de esto la destrucción de Jerusalén en el año 50 y por supuesto ya hay una asamblea o concilio en la iglesia, porque la iglesia ya se formó después de que Jesús va arriba y envía al Consolador, el Espíritu Santo, y en Jerusalén empieza o es el inicio de lo que se va a llamar iglesia. Era la comunidad de fe, se les llamó primeramente los del camino, y ellos fueron los que comenzaron a partir de los discípulos, y especialmente Pedro, que es el que predican en Pentecostés, y digamos inaugura la época de la iglesia, ¿no? Pentecostés viene a ser el inicio de la iglesia, ¿no? Si alguno no es pentecostal, no se siente incómodo, pero no estamos refiriendo a eso, sino simplemente que la presencia del Espíritu Santo impactó en aquellos discípulos, esos 120, y por el poder que fue derramado en ellos, entonces comienza a moverse el mensaje del reino de Dios. Y por supuesto esta comunidad comienza a ser testigo, como lo dijera en Hechos, ¿no? Me seréis testigos, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se concretó en el primer siglo, ¿no? Y en medio de eso, claro, hay un tiempo de destrucción, como hemos dicho, en el año 70 el templo tiene que huir todos. La iglesia naciente de Jerusalén ya tenía unos más o menos unos 30, 40 años posiblemente. Se dispersaron por todos los lugares y claro, fueron a todo el imperio, ¿no? En Yagne, más o menos, o Hagne, que es más o menos cerca de Jope, dice que se reunió un grupo de escribas y también de doctores que plasmaron el canon del Antiguo Testamento o por lo menos preservaron lo que tenían como texto. En cuanto al texto del Nuevo Testamento, encontramos a Cartago como el que va indicándonos las pautas de este texto y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, dentro de todas las pautas que se trabajaron para reformar la Iglesia en medio de la reforma que había sucedido en Europa, entonces Trento plantea otra vez la afirmación del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Desde ahí ya no se ha tocado más en cuanto al aspecto del desarrollo del Nuevo Testamento. Lo que sí ha habido quizás ha sido el conflicto entre el Antiguo Testamento, que hay dos cánones, digamos así, o dos tradiciones dentro de la Iglesia, que cada una le da el valor que afirma su propia tradición, ¿no? Bueno, viendo eso, entonces diríamos que el canon es el nombre dado a la colección de libros que tienen entonces un reconocimiento genuino, ¿no? Que han sido eh, este, mm, autenticados, ¿no? Y que son inspirados o de inspiración divina, ¿no? Se les reconoce de esa manera. Aquí quiero parar un momento. Siempre nosotros decimos que estamos sujetos a la Biblia, a la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad y eso está correcto. Pero eso no nos inhibe de decir también que históricamente la iglesia nace primero, ¿m? La iglesia se forma primero y el texto bíblico, y en especial el Nuevo Testamento, se va formando en el proceso, ¿ya?, de desarrollo de la iglesia. En los primeros siglos de desarrollo de la iglesia se va formando estos libros que van a ser parte de lo que más adelante se va a llamar Biblia. Así que podemos decir nosotros que ni la iglesia de Jerusalén, ni la iglesia que se va extendiendo en los primeros siglos en el Imperio Romano, conocía lo que nosotros llamamos Biblia. No existía la Biblia como tal, como documento. No había un libro así de Génesis hasta Apocalipsis en el primer siglo, tampoco lo hubo en el segundo siglo. Ya en el tercer siglo hay más o menos una visión de esto, pero es en el cuarto siglo en donde se va desarrollando, ¿no?, una lista de libros que van a integrar esta parte que se va a llamar Nuevo Testamento y luego se va a incrementar y junto con el Antiguo se va a conocer como Biblia, ¿ya? Ahora, el nombre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es parte de la tradición cristiana, ¿no? El judío no le llama Antiguo Testamento a su documento, le llama Tanat, el Tanat o Hataná. Y ese Antiguo Testamento hebreo es base para nuestra sección del Antiguo Testamento, ¿no? Tanto, digamos, el texto hebreo para el mundo protestante y del texto
de la Septuaginta para el mundo cristiano católico, ¿no? Entonces, básicamente ese es el elemento. Pero para el nuevo, entonces, hay todo un proceso. Entonces, si ustedes escuchan a alguien decir que primero es la iglesia, después es la palabra, tienen razón. En cuanto a a la autoridad es otra cosa. La autoridad entendemos que finalmente es la palabra de Dios y la iglesia tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Hay otras, quizás otra concepción con respecto a eso. Algunos dicen que es la iglesia y la Biblia sería a partir de lo que la iglesia propone o interpreta, ¿no? Entonces, esa es otra postura también con respecto a eso. La respetamos, pero entendemos que la máxima autoridad finalmente es la escritura. Bien, entonces, bajo ese aspecto, diríamos que la palabra canon fue aplicada primeramente en la escritura del siglo IV y es Atanasio, padre de la iglesia, ¿no? En Alejandría, obispo de Alejandría, que va más o menos dándonos unas pautas con respecto a, a, la, a lo que se llama canon o la lista de libros sagrados. Esto vamos a tratar de hacerlo rápido porque esto es parte de un curso en realidad, pero no quiero trabajar todo, no se podría, ¿no? Pero diríamos que la literatura religiosa de la iglesia del primer siglo fue el Antiguo Testamento, esa es la base, ¿no? Porque si he dicho que no tenían Biblia, entonces, ¿de dónde tenían? ¿Cuál era su fundamento? Pues ese era el Antiguo Testamento. Y de paso, este elemento es importante de notarlo. La iglesia, para realizar su tarea evangelizadora, utilizó la versión de la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, ¿no? Esa es la tradición, básicamente así está en la historia y tenemos que reconocerlo. Ahora, en cuanto al crecimiento de la Iglesia Apostólica, también entonces empezó a surgir la literatura cristiana, ¿no? Le llamamos así, ¿no? Literatura cristiana a los libros que corresponden al Nuevo Testamento y a otros libros que también se desarrollaron en esta etapa y que son parte, pues, de digamos, del proceso, ¿no? Tanto de los documentos de los padres de la iglesia como otros documentos que también se formaron y que no tienen autoría o no se conoce el origen. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar es que el mensaje, la forma de predicar, ¿no? Tiene que ver con el evangelio oral. Durante los 20 primeros años, más o menos después de la ascensión de Cristo, las enseñanzas que dejó la historia de su vida fueron divulgadas oralmente. Y esto no llama la atención porque para la costumbre judía, la oralidad era la forma de transmisión. Recuerden que Dios, cuando Dios le da la Torá a Moisés, también le dice que comunique eso, ¿no? Oralmente y se lo dé a sus hijos y a los hijos de sus hijos, compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Luego va Dios es decir, escribe estas palabras, ¿no? Y claro, esas palabras quedan grabadas, en alguna manera quedan puestas, pero hay también otra Torá, digamos así, que es la tradición que no fue escrita y que fue dada también de generación en generación, ¿no? Eso ya es otro asunto para con Israel, no lo vamos a tocar, solamente menciono ese elemento de la tradición oral del mensaje, ¿no? Que es importante para esa época y era también la práctica de ese tiempo. Muy bien, entonces, oralmente, entonces, los testigos daban el mensaje, ¿no? Era el testimonio oral, ¿no? Y eso lo encontramos también en las escrituras mencionando de esa manera, ¿no? La predicación de la palabra, ¿no? Y el anuncio del mensaje. Como decimos, el sistema está generalizado y era la forma más común de compartir
y de recordar. El pueblo estaba entrenado a oír, a prestar atención, a recordar, ¿ya? Y por eso que la primera tarea de los apóstoles fue predicar, no fue escribir, fue predicar. Aunque la escritura también va a ser parte del ministerio. Uno de los testimonios tenemos a Pablo, ¿no? Como escritor, que nos da pues las 2/3 partes del Nuevo Testamento, y es escritura de él, ¿no? Y es muestra de que se desarrolló entonces también un ministerio de la escritura, ¿no? En medio de la misión. Pero la oralidad entonces estaba aceptada y este método que era de repetición, ¿no? Que se realizaba casi sin ninguna variación, ¿no? Se guardaba eso, era no solamente la memorización, no es la repetición, sino también la memorización, ¿no? Y eso se puede encontrar también en ese contexto porque en el mundo griego también era la misma forma, ¿no? El uso de la memorización y la repetición. Entonces, esas culturas tenían esa tradición o esa práctica. Bueno, desde las tradiciones orales de Jesús vamos a encontrar nosotros aquí, por ejemplo, algunas logias, es decir, algunas palabras, ¿no? Y algunos relatos que Orígenes y otros padres de la iglesia van mencionando con respecto a las tradiciones de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Aquí dividimos en esta sección, este cuadro, ponemos al Jesús prepascual, porque ponemos al momento de la última cena y también del sacrificio de Jesús, ¿no? Como centro, ¿ya? Antes de la cruz y después de la cruz, ¿no? Se le conoce como el Jesús prepascual y el Cristo pospascual, ¿no? Ese Cristo pospascual es el que, digamos, se va, en esa etapa es donde va a desarrollarse algunas logias y algunos relatos. Estas redacciones literarias, entonces, comienzan más o menos desde el año 50 después de Cristo. Y aquí vamos a mirar, por ejemplo, algunos formatos, ¿no? Que son lo que se van a llamar evangelios. ¿Mm? Es cierto que Ireneo dijo que hay 4 evangelios y solo 4 en cuanto al reconocimiento de 4 escritos sagrados, pero hay muchos evangelios, hay muchos evangelios, y hablamos de evangelios como una forma literaria de escribir, ¿no? No tanto el mensaje. La palabra evangelio entonces tiene varias connotaciones o, o digamos ahí varios significados. Es una palabra polisémica. Evangelios, buenas nuevas, que eran buenas noticias, luego se usa para el mensaje de Jesús y queda como clave, ¿no? Y también ese mensaje que se da también como documento, ¿no? Entonces, esos evangelios es una forma, entonces, de redacción literaria. Luego está también la sección o los escritos que van a ser llamados hechos. Hechos de los Apóstoles es un ejemplo, pero también hay otros libros que se llaman hechos, ¿no? Luego están las cartas o también llamadas epístolas, ¿no? Estos documentos tienen variación. Para nosotros hay diferentes categorías de cartas, eso ya para el estudio de la hermenéutica. Ahora, en cuanto al Apocalipsis, esta literatura viene de la concesión de la literatura apocalíptica que aparece en esa parte que les mencioné también, ¿no? Los escritos y también el énfasis en las figuras mesiánicas, todo eso aparece dentro de la característica en el mundo judío, pues en el primer siglo una de esas de formas va a reflejarse en el Apocalipsis. Recuerden que Daniel también tiene una característica muy parecida. Bien. Luego también hay interpolaciones cristianas en libros del Antiguo Testamento. Las interpolaciones vienen a ser entonces como
cómo se, digamos, se menciona en el Antiguo Testamento, ¿ya? Dentro de los escritos cristianos, ¿ya? Y luego también va a haber interpretaciones cristianas en libros del Antiguo Testamento que son extrabíblicos. Escritos de los padres apostólicos, ese es el otros documentos que son importantes, que no siempre se conocen. Ahí está, por ejemplo, el libro del pastor de Hermas, o la Didache, o las epístolas de Clemente, ¿no? También los escritos de Policarpo. Bueno, hay una variedad de libros que hoy día, gracias a Dios, tenemos, esto ha llegado a nuestros días y son escritos también que si bien no voy a decir que son tan importantes, pero son muy necesarios para poder entender el contexto de la época y también del mensaje, ¿no? Algunos de estos libros en el Oriente fueron reconocidos como inspirados de paso, ¿no? Y bueno, también habían tratados doctrinales y morales que se van desarrollando, como digo, hasta entrado el cuarto siglo y más adelante, ¿no? Ya en el siglo IV, cuando hemos dicho de la canonización definitiva, ¿no? Vamos a encontrar nosotros entonces una lista, ¿ya? Es la de los, aparece como evangelios, luego, ¿no? Esos 4 evangelios que ya conocemos, las cartas paulinas, hay 13 cartas, ¿no? Y luego está las otras que vienen a ser hechos, cartas apostólicas, hebreos y apocalipsis. De paso, el orden que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento no siempre ha sido desde el comienzo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la escritura, el texto bizantino. El texto bizantino no tiene el mismo orden, ¿ah? Y también hay otro documento que es de origen arameo, la Peshitta, también tiene un orden diferente, ¿no? El orden tradicional nuestro, ya eso lo hemos desarrollado a partir de la Iglesia, ¿no? De la tradición que la Iglesia va afirmando, ¿no? Y tanto, todas las iglesias, tanto la Iglesia de Roma como la Iglesia ortodoxa y la Iglesia protestante, reconocen esa lista y ese orden, ¿no? Ya, muy bien, vamos a seguir adelante. Bien, entonces las consideraciones sobre la tradición oral en todos los órdenes cósmicos, antropológico, histórico, la palabra es anterior a la escritura, ¿no? Eso ya hemos dicho siempre, ¿no? Primero la oralidad y luego la escritura o la evidencia de esa oralidad. La tradición oral no es solo recurso de las culturas preliterarias y pueblos civilizados, ¿no? Ya hemos dicho también cómo la Biblia en el Antiguo Testamento hay una transmisión sobre esto que se conoce como el Kerek Ketik, ¿no? Que es cómo está escrito y cómo se lee, ¿no? Eso es un rasgo de esa tradición de la oralidad, ¿no? Y el Evangelio escrito, que ya hemos entrado de alguna manera, ¿no? Surge entonces de varias razones que son fundamentales, ¿no? El número de personas que tenían el testimonio personal, ¿no? Y a los cuales Jesús habló y enseñó que estaban ya disminuyendo, ¿no? Ya estaban partiendo y quedaban pocos en cuanto al reconocimiento de estos testigos. Y el cristianismo que había excedido los límites del territorio israelita también. Había necesidad de documentar. También la persecución judía dentro y fuera de Israel, ¿no? La influencia pagana, ¿no? Y también ese hecho de ir expandiéndose, ¿no? Entonces, como que la oralidad también ya no tenía mucha seguridad de preservación, ¿no?
la persecución hizo mucho de eso, tanto entre el mundo judío como en el mundo cristiano. Es más o menos durante la segunda mitad del siglo I, ¿ya? Que entre 45 y 96, que los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron. Ahora, esto en la forma tradicional, ¿ya? Porque algunos otros dicen que los 27 libros no fueron completados ahí, sino algunos han sido escritos en el segundo siglo y que llegan casi hasta la mitad del segundo siglo, ¿no? Entonces hay esta posición también, ¿no? Seguimos entonces en esta parte. Vamos a ir dando una de las cosas que fue, que influenció también la formación del canon del Nuevo Testamento. Este hecho sí es importante, es el hecho de que Marción, ¿no? Un gnóstico, él constituyó un canon. Ese fue el primer canon, diríamos así, el primer canon que se realizó, o sea, la primera lista, que consistía en el Evangelio de Lucas con la omisión del capítulo 1 y 2 y con muchas alteraciones y omisiones. Incluye 10 epístolas de Paulinas, entre ellas a Filemón, y omite las cartas pastorales. Este pequeño canon, que no es tan pequeño como que más o menos hay unos 21 libros ahí, más o menos en la lista, ¿ya? Implica por lo menos que hay existencia de un grupo más grandes de escritos aceptados por la Iglesia, ¿no? Y algunos, claro, de estos documentos fueron rechazados porque no eran apropiados para su doctrina, o sea, para la doctrina de Marción, ¿no? Ahora, también por otro lado, las iglesias orientales estaban utilizando libros inspirados, ¿no? Y otros libros también. Bueno, eso de categoría inspirado era porque el reconocimiento que tenía la iglesia en cuanto a estos documentos, ¿no? Los padres de la iglesia entonces afirmaron desde el comienzo la consideración de estos libros inspirados. Y en algunos casos eh, incluyeron algunos que no estaban en la lista final, ¿no? Por ahí ya les mencioné, ¿no? La Dilla G y el Pastor de Hermas, ¿no? Y también las epístolas de Clemente también en alguna manera, en algunas tradiciones. Otro documento también que nos da la referencia es el de Edicto de Diocleciano, de 303, que se realiza este edicto o se ordena para destruir los libros sagrados, ¿no? Y esto hace pues que los cristianos guarden o traten de preservar los libros que consideraban como escritos sagrados, ¿no? Así que Diocleciano ordenó esto, que fueran quemados, y obligó a que los cristianos entonces trataran de preservar los documentos más importantes, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento pasaron por pruebas diferentes para considerarlos auténticos, ¿no? Una de las más importantes fue el hecho de la calidad apostólica, es decir, que estos documentos, estos libros, respaldaran la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza apostólica, ¿ya? Y que le apoyaban esa enseñanza dándole la conformidad. Entonces, no era tanto el asunto de que si el autor era tal o cual personaje, porque en esa época no había ese aspecto del copyright, ¿no? Los derechos de autor. Lo importante era el mensaje, el contenido. Entonces, si respaldaba la doctrina apostólica, entonces eso era la referencia para asumirlo como tal, es decir, como escrito que podía llamársele sagrado. Entonces, ya hemos dicho que son 4 siglos que han pasado, ¿no? Y dentro de estos libros, la referencia de Pablo, por ejemplo, de Pedro en cuanto a los escritos de Pablo, y está en 2 de Pedro 3, 15 al 16,
cuando habla de estos documentos que tienen la misma calidad de los escritos, ¿no? De los otros escritos. Entonces, Pedro ya le da una calidad especial a los escritos de Pablo, ¿no? Y que de alguna manera esa autoridad apostólica de Pedro con respecto a las escrituras de Pablo le hacen ver su inspiración, ¿no? Otro de los elementos también que se tuvieron de base fue el fragmento Muratori, ¿no? De 170, que contiene una lista de libros del Nuevo Testamento, omite Hebreos, Primera y Segunda de Pedro y Santiago, pero incluye algunos libros apócrifos, ¿no? Que esos son otros documentos que no fueron reconocidos, por lo menos por la mayoría. Atanasio también, Atanasio de Alejandría, que da la lista más antigua, que es igual al actual Nuevo Testamento, ¿no? En el 367 nos da una lista, ¿no? Y también Jerónimo, el Jerónimo Ostrobión, que hizo la traducción de la Septuaginta, ¿no? El Antiguo Testamento en griego, y Agustín también. Agustín es uno de los teólogos más importantes de la Iglesia, que entonces también entre ellos definen el canon de los 27 libros, ¿no? Pero para reafirmar el asunto también está Policarpo, Justino Mártir, Ireneo e Ignacio, que eran padres de la Iglesia, que van a reconocer los libros de esta lista como escritos inspirados. Entonces ahí tenemos entonces digamos, estos testimonios de personajes importantes dentro de la Iglesia, dentro de la historia de la Iglesia, que nos van a dar entonces la fuerza y la autoridad de que estos libros son entonces inspirados y son reconocidos. Además de esto está el Concilio de la Iglesia, que es el Sínodo de Hipona, que en el 393, fíjense, por eso es el cuarto siglo, reconoció la canonicidad establecida, ¿no? De 27 libros y le da la oficialidad al canon del Nuevo Testamento. Entonces, el Sínodo de Hipona es importante aquí. Y también este sínodo también va a ser promulgado 4 años después el tercer sínodo de Cartago, ¿no? O llamado también concilio, el 397, y aquí se ratifica de digamos, de una manera ya esa oficialidad que le da Hipona, también Cartago afirma, entonces reconoce estos libros. Y por lo menos en la historia está tomado así, ¿no? Que Cartago entonces nos da ese sello de la autorización y reconoce el canon de los 27 libros. Bien, esta parte no la vamos a hacer, estamos ya, hay algunos, ya hemos hablado también de esta parte, ya, de los concilios también. Bien, nosotros tenemos nuestro Nuevo Testamento, el Keni Diatiki, ¿no? Dividido en 4 partes, ¿no? Es las secciones. Evangelios, la sección de históricos, que es Hechos de los Apóstoles, las epístolas y la sección de proféticos, que es la literatura apocalíptica, ¿no? O el Apocalipsis. Bien. Ya hemos dicho también, y esto es, lo hice al comienzo, lo que la Iglesia Apostólica no carecía de escritura, buscaba su fuente doctrinal en el Antiguo Testamento, ¿ya? Generalmente en hebreo, por lo menos para la Iglesia de Jerusalén, y luego en griego para la Iglesia que se va extendiendo al mundo gentil. Bien, la Iglesia entonces conservaba sus tradiciones acerca de la vida cristiana, ¿ya? Pero tomando un camino, muchos acudían a citas de los manuscritos redactados entre los años 40 a 100, y estos escritos los citan los padres de la Iglesia. Yo por el tiempo no vamos a poner ahí, tengo un cuadro acerca de cómo las citas que hacen los padres de la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Ellos son los que le dan ese juego, ¿no?
Muy bien. Pero ese reconocimiento y de las citas, está ahí los evangelios, las cartas paulinas, también otros libros que no eran aceptados ni reconocidos. También estaba a los hebreos, segundo de Pedro, tercero de Juan, Judas, que estos son los que de alguna manera, y quiero recalcar esto, habían libros que eran parte de, digamos, que no tuvieron ningún problema para ser reconocidos, como los evangelios y las cartas paulinas, ¿ya? Pero dentro del Nuevo Testamento, en el proceso, estamos hablando, se señalaron algunos libros y no fueron aceptados y no reconocidos en un primer momento. Ahí están el libro a los Hebreos, según de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿no? Y esta lista fue la que llevó a grandes controversias teológicas también. O sea, yo le he dado el resumen a ustedes de, bueno, que los concilios y los padres de la iglesia que van confirmando, pero en el proceso no fue tan fácil reconocer el número de 27 libros, ¿no? Estos últimos que he mencionado fueron rechazados por los padres de la iglesia y por las iglesias, ¿no? Por algunas situaciones que los mismos libros contenían y que de hecho las hacían difíciles, ¿no? Eh, por eso es que más adelante, ya con el uso que se le va dando a estos documentos, ¿no? La iglesia finalmente le da la aceptación final y son reconocidos, y Trento va a hablar acerca de eso, ¿no? De ese formato histórico del canon. Entonces va a poner una sección de libros protocanónicos y otra sección de libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso sí creo que es una información que no tenemos dentro del mundo evangélico, ¿no? Nosotros reconocemos los 27 libros y por ahí sabemos de que ha habido esa confrontación, pero que finalmente todos son conocidos como canónicos. Y ciertamente es así, ¿no? Porque el hecho de llamarlos protos o deuteros no le está quitando el valor canónico, sino simplemente el valor en cuanto al proceso, ¿no? En el proceso, o sea, los primeros reconocidos en un proceso que la Iglesia estableció y en un segundo momento estos documentos que estamos mencionando aquí, ¿no? Entonces, muy bien, eso es parte de la historia del trabajito que estamos tratando de compartir. Bien, esto también vamos a dejarlo aquí. Aquí hay unos cuadros sobre el testimonio de los padres de la iglesia. Hemos dicho también en cuanto a cuáles eran los libros y cuáles no. Ya, acá también está en la epístola de Barnabas, como citan también, y las epístolas de Clemente también citan parte de evangelios y epístolas, ¿no? Acá en la Didaqué también, porque tiene citas de Mateo y Lucas, ¿no? Y uno lee la Didaqué y es como si estuviera leyendo el Evangelio de Mateo, específicamente, ¿no? Luego también está Policarpo y así, ¿no? Hay varios padres de la iglesia que van referenciando y tomando en cuenta las citas del Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a los libros, para ir terminando esta parte ya, aquí tenemos la postura de Orígenes y la postura de Eusebio de Cesarea en cuanto a los libros. Orígenes hablaba de libros genuinos, libros dudosos y libros rechazados, ¿no? Entre los libros genuinos están los 4 evangelios, Hechos, 3 epístolas, 1 Pedro, 1 Juan y Apocalipsis. O sea, para Orígenes y Apocalipsis estaba aquí. Pero en cuanto a libros dudosos, tenía Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan y Judas. La lista que mencionamos anteriormente también.
Y los libros rechazados fueron los apócrifos, ¿no? O sea, los que no se reconocen. Eusebio tiene, en cambio, los libros aceptados, ¿no? 4 evangelios, Hechos, 14 epístolas, ¿verdad? Entonces está Primera de Pedro, Primera de Juan y Hebreos. No está Apocalipsis. En cuanto a los libros en disputa, es Santiago, Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y libros espurios está Hechos de Pablo. Bueno, acá también tenemos poner Apocalipsis, no está en esta lista en los libros en disputa. Hechos, en cuanto a espurios, Hechos de Pablo, el pastor de Hermas, que para la Iglesia Oriental sí era un escrito reconocido. Apocalipsis de Pedro, Epístola de Barnabas, que también es otro documento que también es importante, y la enseñanza de los 12, ¿no? Que aparecen, creo que la Barnabas, en uno de los códices descubiertos del Nuevo Testamento aparecen estos documentos. Libros heréticos, Evangelio de Pedro, el de Tomás, de Matías, los Hechos de Andrés y Hechos de Juan. Solo por mencionar algunos, ¿no? La noche no nos va a dar tiempo para mencionarla a todos, ¿no? Y luego está Crisóstomo, que otro que da la referencia, y nos da también una lista, son 22 libros, pero desconoce a Primera de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Como se dan cuenta, la continuidad en cuanto al rechazo de estos libros fue, digamos, muy constante, ¿no? En esta lista Hebreo sí está reconocido, ¿no? Bueno, es también las controversias que tuvieron entre uno y otro con respecto a estos libros. Bien, con eso vamos a ir terminando. Entonces ya tenemos aquí el canon dispuesto ya. Solamente hemos tratado de hablar acerca de cómo han sido. Y aquí está este hecho que les mencioné sobre Trento, ¿no? Que llamaba protocanónicos a los libros universalmente aceptados. ¿Cuáles son los libros universalmente aceptados? Estos que los padres de la iglesia, estos que la lista que hemos mencionado, son los que reconocían y que la iglesia los aceptaba, ¿no? Esos son los homolegúmenos. Y los deuterocanónimos serían los antilegúmenos, que son libros aceptados en el canon en un momento posterior, ¿no? Y que se les consideró como dudosos en algún momento. Y los apócrifos, que son los anfibalómenos, que son los libros dudosos en el sentido ya grande de la palabra, ¿no? En el sentido de que no corresponden a la tradición cristiana. Bien, eso es más o menos lo que hemos tratado de explicar en este breve tiempo. Creo que hemos alcanzado lo que queríamos realizar y ahora sí quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que correspondan. Muchas gracias, profesor Alberto. Realmente nos ha dado abundante información en tan corto tiempo y como que nos ha dejado la miel, como que la gente quiere más. Ahí incluso hay varios en el chat han puesto, queremos esa presentación, profesor, ¿no? Entonces, bueno, este es parte, como dijo el profesor Alberto, es parte de todo un curso, son varias semanas que se estudia todo lo que, cómo nos llegó la Biblia e incluye la formación del canon del Nuevo Testamento. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, que también ha habido unas preguntas ahí muy interesantes en el chat, rápidamente anunciarles nuestro diplomado de consejería familiar, que ya lo hemos estado ya presentando en varias ocasiones, ¿no? Vamos a mencionarles acá un momento quiénes son nuestros profesores. El objetivo de este diplomado es formar familias saludables, ¿no? Y formar familias saludables tiene que ver con que nuestras iglesias están compuestas por familias. Y formar familias saludables viene a ser desde una perspectiva psicopastoral, ¿no? Con una perspectiva bíblica. Y entre los cursos tenemos a docentes de diferentes países, docentes internacionales, La familia como sistema con María Ibáñez,
De Perú, Relaciones Intrafamiliares con el psicólogo Roberto Flores. Segundo bimestre, Psicología del Niño con Indira Calle de Colombia. Psicología del Adolescente y Jóvenes con Libni Cruz de Colombia. Y el tercer bimestre, Atención Pastoral del Trauma con Tecris Cornejo de Ecuador y Crisis y Resolución de la Violencia Familiar con César Basalar de Perú, ¿no? Y aquí tienen la información de los números de teléfono. Les pedimos para que anoten los números de teléfono de su país para que aquellos interesados tomen contacto y no dejen de participar en estos webinars de excelentísima calidad con profesores destacados a nivel internacional. Y bueno, entramos a la parte de preguntas. Dejamos este tiempo al pastor Daniel Oliva, director ejecutivo de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Muchas gracias, Pastor Pablo, muchas gracias, doctor Alberto. Creo que, como bien dijo Pablo desde Perú, esto es un abrebocas y sería excelente poder participar en uno de los cursos que da el doctor Alberto, porque hay tanto contenido que nos ha dado en tan poco tiempo que nos deja con ganas. Hay muchas personas en el chat que están solicitando si usted autoriza y tiene la amabilidad de compartir la presentación, así que bueno, se lo dejo ahí, que el Señor trabaje en su conciencia, doctor Alberto, para compartir ese contenido. Tenemos algunas preguntas que han venido de parte del chat, algunas ya han sido contestadas durante la presentación, pero hay una, por ejemplo, que preguntan y piden clarificación sobre canon y canonización. ¿Cuál es la relación de canon, el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento y la canonización? ¿Podría ahondar un poquito en eso, que la diferencia entre el objeto y el proceso? Ya. Cuando hablamos de canon, estamos refiriéndonos entonces a la lista de libros que finalmente son reconocidos, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? El proceso se llama proceso canónico, en alguna manera, ¿ya? Canonización no es muy utilizado en el sentido de que es más, por lo menos para la Iglesia Católica, tiene otro proceso para lo que es su propia tradición con respecto al canon de la vida de ciertos siervos, de gente que se ha dedicado a Dios y que le da también sus categorías y la Iglesia los reconoce, ¿no? Pero para la literatura del Nuevo Testamento, entonces hablamos de canonicidad. Canonicidad. ¿Ya? Canonicidad. Ese es la palabra más exacta para corresponder a la lista de los libros y el proceso que se da en la historia de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante recordar eso porque es un elemento muy valioso para cuando hablamos y explicamos en nuestras propias comunidades la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Hay una pregunta sobre la didaje. Usted mencionó la didaje y mencionó la relación con el Evangelio de Mateo. Una persona del chat dice, ¿la didaje tiene algún valor o autoridad para la iglesia? Y yo extiendo la pregunta, ¿puede ser útil en un proceso formativo de discipulado en el tiempo actual? ¿Cuál es su opinión, doctor Alberto? Bien. Eh, Mucho de lo que está en la didaqué ciertamente es parte del mensaje del Evangelio de Mateo y especialmente trabaja el aspecto de- del bautismo y también el aspecto de la cena del Señor, ¿no? Que es parte de esto. Y también cómo se va a caracterizar los ministros, quiénes son los ministros verdaderos o los profetas verdaderos, ¿no? Eso está ahí. Y bueno, si lo pusiéramos en práctica para ahora, muchos de los que ahora son ministros desaparecerían, porque eso es muy estricto, ¿no? Especialmente habla de los que son predicadores itinerantes, ¿no?
que no deben que estar más de 2 o 3, de más de 3 días en un lugar. Y hay una recomendación inclusive de no pedir ofrendas, de no pedir a cambio nada del ministerio o de la tarea ministerial o de predicación que se realiza. Eso ya es responsabilidad de la iglesia, dice, ¿no? ¿No? Pero si el que pide dice, entonces es un falso profeta. Eso, por eso digo, no calificarían mucho si estaría en práctica hoy. Pero sí, la Iglesia del Oriente lo tiene como en cuenta, ¿no? Lo tiene en cuenta. Ahora, con respecto a que si lo podemos utilizar o no, creo que a un nivel de desarrollo escritural o del mensaje, sí podemos trabajarlo, pero para el discipulado ya tenemos los mismos evangelios, ¿no? Porque ya tienen el peso ahí, no lo necesitamos y posiblemente por eso es que se dejó, ¿no? Pero fue un buen tiempo en que la iglesia lo tuvo como referente, ¿no? En la enseñanza de los 12, ¿no? Está agrupado de alguna manera, pero el consejo de Dios, la doctrina apostólica, está en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Muchas gracias. O sea, me llamó la atención lo que usted dijo es de los predicadores itinerantes. O sea, podríamos hablar que o pensar que la didaje o la doctrina de los 12 apóstoles eh, responde a un periodo de la vida de la iglesia donde Así es. todavía no había una mayor estructuración, diríamos, sino que eran más bien como cumplimiento de las palabras del Señor o los envíos misioneros del mismo Señor que encontramos en los evangelios y que luego entonces fue estructurándose más paso a paso, pero esto representa una etapa quizás inicial o muy en ciernes de la iglesia. ¿Sería correcto pensar Sí, eso? sí, correcto. Corresponde a eso, justamente, a ese proceso ya de los primeros siglos, ¿no? Ya Mm. la institucionalización del ministerio aparece en el cuarto o quinto siglo, más o menos, ¿ya? Donde se va a reconocer ya, aunque ya en el segundo había, y también las epístolas hablan, ¿no? Habla de obispos, habla de ancianos, habla de diáconos, ¿no? Y luego eso se va a ir afirmando más adelante en la historia de la iglesia, y luego aparece ya la institucionalización propiamente del ministerio, ¿ya? Cuando se comienza a desarrollar lo que se llama el culto público, ¿no? Cuando Ya. Constantino declara entonces la iglesia como para que y cese la persecución y se le da autorización a la iglesia, ¿ya? Entonces comienzan los cultos públicos, algo que no había en los siglos anteriores, no hubo eso, eran cultos dentro de casas y en familias, ¿no? Eran cultos privados, solamente para la iglesia. Muchas gracias, don Alberto. Una última pregunta. Eh, Usted mencionó también la aparición o que convivieron básicamente entre los libros canónicos, los escritos canónicos del Nuevo Testamento, junto convivieron también con otros escritos llamados apócrifos. Ujú. Una de las personas del chat de los asistentes preguntan, ¿qué papel jugó la literatura apócrifa en el desarrollo de la fe? ¿Ayudó a la fe o desafió a la fe a repensarse para poder enfrentarlos? ¿Cómo lo ve usted eso, doctor? Bien. Primeramente tendríamos que mencionar que la iglesia no tuvo una, digamos, una concepción unificadora. Al comienzo fue así, pero se fue desarrollando. Una vez que la iglesia desarrolla y va a diferentes contextos, aparecen lo que llamaríamos diversos cristianismos, ¿no? Y diversas prácticas también. Eso los padres de la iglesia van a ir tratando de ordenar. En medio de esa ordenanza aparecen pues ciertas tradiciones, aparecen ciertos documentos y aparecen también ciertas doctrinas. Es por eso que viene el proceso conciliar. Los concilios van a desarrollar, a través de eso se va a trabajar qué tipo de enseñanza es la correcta o no. Y se va a ir a desarrollar también lo que se llama la doctrina posteriormente y el dogma, ¿no? Que ahí va a desarrollarse el dogma de la que está basada la teología sistemática después. Entonces necesitamos entender ese proceso. Eh, Había entonces diversas formas, ¿sí? Diríamos que la iglesia era heterodoxa,
aunque la Iglesia Oriental asumió la ortodoxia, ¿no? Pero hubo diversas posiciones. Dentro de este entonces hubieron líderes que comenzaron a desarrollar ciertos pensamientos, ciertas enseñanzas, y que la Iglesia comenzó a, digamos, por medio de los padres de la Iglesia, a controlar eso. Inclusive de ahí aparece entonces la declaración de herejes y de expulsiones de la Iglesia también, ¿no? Eh, entonces, estos documentos sí estaban en ese tiempo también. Aparecieron también juntamente muchos escritos. Ahí uno de los que, por ejemplo, ha llegado a nuestro tiempo y creo que fue reconocido hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, es el Evangelio de Judas, ¿no? Que es una copia, creo que del segundo o cuarto siglo más o menos por ahí también, y que corresponde a una, esa copia es veraz, dice, ¿no? Entonces eso hace que reconoce que sí hubo un documento como tal, ¿no? Y que eso de los cainitas y que es una corriente gnóstica también, ¿no? Que hubo dentro de la iglesia. Algunos decían, bueno, ahora la iglesia va a cambiar su orientación doctrinal porque hemos descubierto una nueva carta. No pasó nada porque ese documento no tiene el peso que corresponde a la doctrina. Eso no va a cambiar nunca, así aparezca cualquier documento así de este corte extraño. De paso, hay documentos, hay otros, sí hay, que han llegado también a nuestros días, esos libros que se conocen como apócrifos, ¿no? Que están descartados, que no son reconocidos por la iglesia, ¿ya? Y que tuvieron su vigencia para los que promovieron eso, pero que la iglesia lo rechazó. Muchas gracias, doctor Alberto. Solamente un comentario para algunas personas que están poniendo en el chat. Cuando el doctor Alberto habla sobre los escritos apócrifos al Nuevo Testamento, no se está refiriendo a los escritos de Qumran. Los escritos de Qumran son documentos que pertenecen a la época sobre los libros del Antiguo Testamento. Así es. No confundamos. Y están preguntando si hay alguna alguna edición en español, por ejemplo, de los padres, los escritos de los padres, la Didache, también algunos de los documentos que usted acaba de mencionar. Eh, mm, ¿Podría recomendar alguna o Sí, alguna indicación de cómo poder, alguna casa editorial o algo así, donde bueno, los amigos ya. puedan referirse? Sí, sí hay, existe, por lo menos un documento en los libros de los padres de la iglesia que creo que está como libro apostólico o padres de la iglesia, pero es un libro que promociona a CLIE, ¿no? Que es de CLIE, ¿no? Directamente, o sea, no Ujú. sé si Sociedad Bíblica lo tiene, ¿ya? Pero el libro creo que se llama eh, sí, los libros de los padres de la iglesia, creo, algo así, o los libros de los padres apostólicos. El título no recuerdo, pero ahí está la Didache, está el Pastor de Herma, está las epístolas de Clemente, de Policarpo, varias de ellas están ahí, ¿no? Entonces, Tiene, uno puede conseguirlo. Inclusive está, mire, en castellano y hay al costado en el griego, ¿no? Ese es el formato que utiliza la distribuidora. sí, tiene razón el doctor. Pueden ubicarlos a través del autor que compiló los libros, que es el doctor Alfonso Ropero. Así es, Alfonso Romero, Alfonso sí. Ropero de Editorial CLIE, y creo que, por ejemplo, los hermanos de Perú pueden remitirse a a la librería de la Sociedad Bíblica Peruana, como que es una librería muy completa. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Ha sido realmente una conferencia magistral que nos ha dejado con el sabor de que queremos saber más. Así que muchísimas gracias, gracias por Gracias a todos. todo su conocimiento y la disposición de compartirlo en este webinar semanal que estamos desarrollando a las sociedades bíblicas del continente. Eh, entonces, ahora sí, permítanme compartir, permítanme compartir